Ya estamos a esta hora de la mañana, 8:16 exactamente, con Mesías Guevara, ex candidato presidencial del Partido Morado, a quien le agradecemos precisamente estar a esta hora con nosotros. Señor Guevara, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, Luis. Muchas gracias por la oportunidad y a través suyo un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Muy reconocido y agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le pido a la producción a ver si podemos colocar de pasada también la portada del diario La República, que está resaltando precisamente lo que ha sido ayer la presentación de este acuerdo democrático, ¿cierto? Por este Frente Social por el Perú, donde usted estuvo participando también junto a otros ex candidatos, ¿no? Como el ex candidato del partido aprista, la misma Marisol Perestello, bueno, el Johnny Lescano también lo vi por ahí, Alfredo Barnechea, en fin. ¿Cuál es lo más importante, considera usted, de toda de esta reunión o estas propuestas puntualmente que le están haciendo pues a ambos candidatos que aspiran llegar a la presidencia de la República? Hay varias lecturas, Luis, al respecto. La primera lectura es de que hay que saludar la gesta de este espacio democrático, donde hemos estado, como bien se dice, diversos ex candidatos presidenciales, pero asimismo también gremios, también sindicales, y lo cual es muy bueno, por lo cual debemos de fortalecer de manera permanente el diálogo en la busca de consenso. En relación a la agenda, también hay temas muy importantes que se ha recogido, pero sin embargo hay un punto que no está totalmente consensuado, que es el punto 10. Ujú. Por lo tanto, ahí se ha pedido, yo de manera personal he pedido a los que dirigen el Frente Social que se redacte de nuevo ese articulado, porque lo personal, el resto estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, pero con ese punto no estoy de acuerdo. Sí, a ver si lo podemos colocar también la producción, ese detalle precisamente acá lo estoy viendo, ¿no? Acuerdo Democrático por el Perú, a ver si lo ponemos en pantalla para que toda la gente lo pueda ver. Y usted se está refiriendo efectivamente a ese tema donde se señala, pues, ¿no? Que se respeten obviamente los resultados, pero que dice que con la finalidad de impulsar junto con las nuevas autoridades electas un proceso de recuperación de legitimidad democrática que consista en recortar su mandato a 2 años, reformar las leyes político-electorales, adelantar las elecciones presidenciales y congresales y garantizar nuevas autoridades sin cuestionamientos electorales en julio de 2028. Entonces lo que están diciendo en resumen es que quien resulte ganador tendría que aceptar que tenga que recorte su mandato a 2 años para que se convoquen a nuevas elecciones, tanto presidenciales como congresales, y ya un nuevo gobierno pueda asumir en julio del 2028, ¿no? Esa es la propuesta. Sí, esa es la propuesta que yo ayer públicamente expresé mi discrepancia, mi desacuerdo sobre todo, y bueno, por varias razones. En primer punto, yo he sido candidato presidencial y se vería como un interés subalterno, como un conflicto de intereses, y eso a mí me lleva a otra palabra clave, que yo estaría cayendo en una incoherencia total, porque si soy respetuoso de la voluntad popular de los resultados, yo no podría luego suscribir ese documento. Por otro lado, siendo prácticos, los que para ello se requiere una reforma constitucional, y la Ujú. reforma constitucional lo van a hacer del Congreso, fundamentalmente del Senado. Y el Senado sabemos de que ya mayoritariamente estaría copado, pues fundamentalmente cerca del 50% o 50% entre los senadores que han ingresado la señora Fujimori con el señor López Aliaga. Por lo tanto, conociéndolos a ellos su talante ya antidemocrático, simplemente no van a poder aceptar este tipo de propuestas. Claro. Bueno, hablaríamos de acuerdo a esa propuesta, pues en una suerte de gobierno de transición, ¿no? Pero ¿quién fue el que impulsó básicamente esa propuesta? No, bueno, es una propuesta que se ha puesto así en paquete dentro del Frente Social para discusión, para debatirlo. Y como te digo, yo en lo personal ayer he mostrado mi desacuerdo con ese punto. Si es que no se, si es que no se saca o no se redacta de una manera distinta, de hecho que se saque la palabra correcta, yo en lo personal no firmaría ese documento. Pero llama la atención que se reúnan justamente para proponer acuerdos o que los actuales candidatos o digamos,
los partidos políticos en este momento precisamente cambien de actitud y vayamos por un tema de diálogo y de acuerdo mínimo y precisamente en este pronunciamiento no hay acuerdo entre ustedes. Hay que seguir el debate, ¿no? O sea que tú sabes de que no somos un monolítico, sino somos diversas personas, diversos partidos, diversos pensamientos, y ahí está lo rico, que es el debate, la discrepancia. A veces hay puyazos, a veces hay halagos, pero es la política, y por lo tanto es parte de esto, y me imagino que el Frente Social, después de haber escuchado ayer las diversas participaciones, van a volver a redactar este documento. Correcto. A ver, digamos, ¿cómo analiza esta segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Ya se sabe su posición, ¿no? Usted la ha fijado en varios pronunciamientos, incluso en un comunicado también que no va a apoyar, obviamente, a Keiko Fujimori, pero entiende también que hay muy buena parte de la población que no votó por ninguno de estos dos candidatos y que realmente está descontento, que ninguna de estas dos propuestas lo convence, ¿no? No, fíjate que lamentablemente hemos llegado otra vez a una situación parecida de los últimos años. Siempre llegamos a hablar del mal menor cuando ya eso deberíamos de erradicarlo. El resultado de la primera vuelta da para muchas lecturas. Ahí me imagino que los investigadores sociales estarán haciendo un trabajo, tienen un laboratorio riquísimo. Por ejemplo, fíjate que resulta, si analizamos los votos emitidos, no válidamente emitidos, eh, vamos a encontrar que en primer lugar está la ausencia, segundo lugar estamos los otros, es decir, los que no pasamos la valla electoral, pues un porcentaje muy importante que bordea el 20%. Luego estaría los votos, perdón, primero serían los blancos nulos, votos nulos y blancos. Primero la ausencia, luego los votos nulos y blancos, luego los otros. Y en cuarto lugar recién estaría la señora Fujimori con cerca de 12-13% y el Mm. señor Roberto Sánchez con 8,5% aproximadamente. Entonces, eso nos indica de que la automatización de este proceso electoral ha sido dramático, y lo cual nos lleva a otra palabra que es necesario ponerlo en la mesa, que es la palabra ilegitimidad. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso al próximo gobernante, gane quien gane, tiene que actuar con mucha responsabilidad. Lo primero que tienen que hacer es buscar consensos, acuerdos, más allá de incluso del propio Congreso, con la sociedad civil, porque si no vamos a generar un desgobierno total y al final se podría estar cumpliendo el tema del punto 10, que es decir, llegaríamos a un adelanto de elecciones, pero que no sea porque nos lo pidamos nosotros los ex candidatos presidenciales, sino que sea ya simplemente por un desgobierno, una falta de manejo de la cosa pública. Por lo tanto, en esos temas tenemos que tener bastante prudencia. Por eso te decía que da para muchas lecturas el resultado de la primera vuelta. Sí, y digamos, de acuerdo a cómo se va viendo, cómo va a quedar conformado el nuevo Congreso bicameral, ¿no? Tanto senadores como diputados, porque todavía no está al 100%, pero más o menos ya se está haciendo una, algunos alcances en ese sentido. ¿Considera que hay más opciones, digamos, de que haya un periodo completo de 5 años, tanto para si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez resulta ganador y ya no estemos, pues, de tumbo en tumbo como venimos por lo menos desde el 2016, ¿no? Con cambios constantes de presidentes, con vacancias, con cierre de Congreso, con vicepresidentes que tienen que asumir las funciones de los que inicialmente fueron elegidos a la presidencia y que obviamente está perjudicando seriamente pues todo el desarrollo de nuestro país. Hay una suerte digamos, de mayor garantía de gobernabilidad para quien resulte ganador en esta segunda vuelta o no. Bueno, yo creo que va a depender de los gestos, de las acciones que haga el Congreso de la República. Por ejemplo, un gran gesto sería eliminar las leyes pro crimen y devolverle lo que es el tema, que haga una reforma constitucionales para que devuelvan el tema del equilibrio de poderes, ya dejar de lado el copamiento del Tribunal Constitucional, elegir, por ejemplo, ya el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional se vence ya próximamente, no muy lejano, y Ujú. ahí elegir a magistrados probos. Y por otro lado, también igual ocurre
con la Defensoría del Pueblo, ya basta ya de digitar con intereses subalternos, poner de verdad un verdadero defensor del pueblo, no como el que ahora tenemos, y de esa manera llevar otra vez a elegir a unos magistrados que dirijan la Junta Nacional de Justicia de manera transparente. Por ejemplo, eso sería un buen gesto que haga este Congreso de la República para la gobernabilidad y la convivencia pacífica que debemos tener todos los peruanos. Eso por el lado del Congreso. Y por el lado del Ejecutivo ocurre lo mismo. Es decir, que tienen que hacerse cambios urgentes y radicales, por ejemplo, en el manejo de salud, educación, la generación de empleo y evitar, pues, caer en la tentación de lo que es una política populista o asistencialista y, pues, y también evitar favorecer a las economías mercantilistas, porque esos van a ser los que van a campear en este gobierno. Ajá, y hablando precisamente de eso, ¿no? De medidas populistas o en este caso de anuncios o propuestas que están haciendo los candidatos, ¿no? Ayer escuchaba en el meeting que tuvo Roberto Sánchez y hablaba precisamente o hacía la promesa pues de doblar el sueldo a los policías o de aumentar el sueldo mínimo a 1.500 soles y duplicar también el tema de pensión 65 haciéndolo universal a todos los adultos mayores. Bueno, en teoría nos parece muy bien, ¿no? Todos, ¿quién estaría de acuerdo en eso? Pero el tema es si efectivamente eso se va a poder lograr, ¿no? Si es una propuesta aterrizada o si es una medida populista, como usted está señalando. No, fíjate que si eso va acompañada, por ejemplo, de medidas muy radicales, por eso otra vez, de poner en orden el manejo de la gestión pública, podría lograrse. Porque nosotros hemos hecho un cálculo de que hay aproximadamente 150.000 millones de soles que se pierden por temas, por ejemplo, las exoneraciones tributarias, por ejemplo, el gasto improductivo, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la evasión. Ahí si sumamos todo lo que se pierde, en esos momentos son cerca de 150.000 millones de soles, montos más, montos menos, y ahí, por ejemplo, se podría financiar. Pero para eso se requiere otra vez el apoyo del Congreso y un trabajo serio de lo que significa el manejo del Ejecutivo, con una seriedad y un prolijo en el manejo de las cuentas públicas. Por lo tanto, es fácil ofrecer, pero no cumplirlas. Entonces, en ese sentido, tendría que haber una correlación y sería importante que ambos nos expliquen, porque la señora Fujimori también ha dicho que va a dar 500 soles como bonos a las cocinas o a las ollas familiares. Por lo Ujú, tanto, ambos están cayendo en el carnaval de ofrecimientos, pero no explican de dónde saldría el dinero. Por eso te decía que es muy importante que expliquen de dónde viene. Nosotros hemos identificado eso, pero ahora, ¿tendrán la capacidad, por ejemplo, de eliminar las exoneraciones tributarias que se ha aprobado este Congreso? No creo, porque ellos, muchos de sus auspiciadores vienen de ese sector. ujú. ¿Y qué le parece que la candidata Fujimori, digamos, se haya reunido con Pedro Pablo Kuczynski, haya dicho que se disculpó por todo lo que pasó en ese momento, que haya salido a decir también que ella se disculpó también con la población de Puno por todos estos hechos que acontecieron también luego del golpe de Estado de Pedro Castillo y las movilizaciones que se produjeron? ¿Le cree esto que viene realizando o viene diciendo la candidata Fujimori? Mira, más que creerle, hay que revisar sus actitudes y sus hechos. Por ejemplo, esa visita que le ha hecho a Pedro Pablo Kuczynski genera mucha suspicacia. La primera suspicacia es que lo visita cuando ha habido un sobreseimiento del caso de lavado de activos del señor Pedro Pablo Kuczynski, como decir, como que el Poder Judicial le habría perdonado en su caso. Y como ellos tienen una gran influencia en el sector de la justicia, eso genera también suspicacia. Y por otro lado, genera suspicacia el momento en la que va a visitarlo. Es decir, va a visitarlo próximamente a una elección de una segunda vuelta y cuando pudo haberlo visitado mucho antes, antes Ujú. incluso de no en esos momentos cruciales para la elección. Por lo tanto, eso genera suspicacia. Y en algún sector de la población, por supuesto que le creerán, pero en lo mío, lo personal, me genera suspicacias y por supuesto que no le creo. En relación a lo que va de Puno, tampoco le pueden creer. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando el Congreso presentaron una interpelación, solamente interpelación, al premier de ese entonces, al señor Otárola, ni siquiera era censura.
por el casos luctuosos que ocurrieron en el sur y en el centro de nuestro país, por esa represión brutal que hubo, simple y llanamente la bancada fujimorista lo blindó. Por lo tanto, ahí están los hechos y el pueblo simplemente no es ya ingenuo y difícil que le crean. Por eso te decía que sus hechos y actitudes y acciones llevan a consolidar la falta de credibilidad de la señora Fujimori. Correcto. Y digamos, ¿por qué apoyar puntualmente la postulación o la candidatura de Roberto Sánchez? ¿No le genera, digamos, ruido o rechazo la cercanía que tiene con Antauro Humala por los asesinatos pues, de estos policías en el Andahuaylazo, que ahora tenga también la presencia de José Domingo Pérez? O que diga una cosa en la primera vuelta y ahora con el nuevo equipo técnico que tiene esté tratando de cambiar o de moderar la situación. Eso no le preocupa respecto a la candidatura, digamos, de Roberto Sánchez, lo que pueda decir y lo que finalmente pueda hacer. Yo me ubico en tu encuesta que has hecho, nos dice que el 50% no le permitirías que ingrese ninguno de los dos a tu casa. A ninguno, sí. Yo tampoco, ¿ah? Claro, A ninguno de los dos. por eso. Yo me ubico ahí porque precisamente los dos tienen serios cuestionamientos, muy serios cuestionamientos, pero sin embargo yo considero de que hay que escuchar todavía, por lo menos yo le doy el beneficio de la duda a Roberto Sánchez en cuanto a su equipo técnico que presente, en cuanto a sus propuestas que dé, y hasta ahí puedo llegar. Yo en esos momentos todavía estoy en duda. Yo sí sé que no voy a votar por la señora Fujimori, pero yo sí tengo dudas todavía de votar por el señor Roberto Sánchez. Y eso hay que ver cómo se clarifica en los próximos días. Por ejemplo, su equipo técnico, por ejemplo, el tema de las propuestas. Y es importante que él diga las cosas que van a hacer. Fíjate que nosotros, que somos, yo en lo personal me considero parte del centro, estamos ajuchados por los dos. Por un lado, unos nos siguen metiendo el miedo, es decir, Fujimori nos mete el miedo con el, pero mira, vas a hacer Venezuela, que vas a ser comunista, que el socialismo ya llega. Ahora nos meten el miedo con el tema del crimen, que es cierto que está, pero sin embargo ellos también apoyaron las leyes pro crimen. Y por otro lado, el señor Roberto Sánchez tiene que convencernos precisamente que realmente no es lo que dice ser y clarificar su actitud, su relación con el señor Antauro Humala, el tema del respeto a la inversión privada, el tema del respeto con la institucionalidad, el tema del respeto con la lucha contra la corrupción, es decir, todos esos temas tienen que aclararse, por eso hay que escucharlo y esperemos que los debates así nos den luces para tomar una decisión con mucha claridad, perdón, y en eso estamos. Y para este 7 de junio, ¿usted considera que, digamos, uno tiene que fijar una posición, así no nos guste, y tiene que votar por Keiko o por Roberto Sánchez? ¿O puede haber otra alternativa? Teniendo en cuenta lo que ha dicho, por ejemplo, Marisol Perestello, que fue en contra también de lo que decidió su partido, y ha dicho, no, yo no voy a estar con lo que dice mi partido, yo voy a votar viciado, por ninguno de los dos. ¿Cuál es su posición? Mira, yo creo que sí debemos de tomar una posición. Yo respeto la posición de aquellos que quieren tomar el voto viciado o voto en blanco, pero sin embargo, conforme pasan los días, creo que hay que ir reflexionando y ver hasta qué punto nosotros vamos a poder llegar a un escenario de esa naturaleza. Considero de que hay que ir reflexionando, no podemos caer en el juego. A mí en lo personal, Luis, me aterra un gobierno del Fujimorismo, ya lo hemos vivido con el señor Alberto Fujimori y también con la señora Fujimori. Su pataleta de ella, mira el problema que nos ha ocasionado. En estos momentos se convirtió prácticamente, su pataleta se convirtió en un torbellino de lo cual no podemos salir. De 2016, 8 presidentes de la República, no puede ser. Con el Congreso de la República, como 3 o 4 que vamos a tener también. Y cientos de ministros y viceministros que hemos tenido. Yo fui en ese entonces gobernador regional de Cajamarca y pasábamos las penurias porque veníamos a Lima a hacer unas gestiones, y ya nos iba bien con la gestión, y llegábamos a Cajamarca, nos dábamos la sorpresa que ya había otro director, entonces todo lo que habíamos trabajado se iba al tacho. Entonces, todos esos temas a mí me aterran. Y por supuesto que también me preocupa la proyección de gobierno del señor Roberto Sánchez. Y creo, fíjate, Luis, que es una gran oportunidad para que el señor Pedro Castillo, explique al pueblo peruano por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué leyó ese documento y ahora es calificado como golpista?
al margen del acto jurídico que sea o no sea, porque la sentencia dice otra cosa, lo grave es que él, por ese hecho, entregó el poder a ese grupo que gobierna el Congreso, un grupo que ha hecho lo que ha hecho, han cambiado la Constitución, han cambiado todo, y por lo tanto, ese es un tema que nosotros debemos exigirle al señor Pedro Castillo que explique, es la gran oportunidad que explique por qué hizo lo que hizo. Bien, señor Mesías, ya para cerrar, una pregunta ya, digamos, en el plano político personal, después ya de este cierre, de esta primera vuelta, bueno, donde lamentablemente no obtuvo los resultados esperados con el Partido Morado, ¿cuál es su futuro político? Me han dicho por ahí que piensa fundar o crear un partido propio para lograr la inscripción y buscar mejores alternativas en las próximas elecciones. ¿Es cierto o no? Luis, en este momento nosotros seguimos perteneciendo al Partido Morado, para quien yo estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República. Agradezco a los militantes a nivel nacional que me eligieron en las elecciones internas. Y fíjate que, si bien es cierto, los resultados del punto de vista cuantitativo no fue lo que esperábamos, pero sí desde el punto de vista cualitativo nos ha ido muy bien porque nos permitió poner en la mesa puntos sustanciales, por ejemplo, la transformación digital del Perú, algo que ya todos los candidatos ahora lo expresan, lo hablan y se han dado cuenta que es un eje central de la transformación de la gestión pública. Y por lo tanto vamos a apoyar a lo que son los candidatos a las regiones y municipios que vamos a presentar y luego esperar hasta el 31 de diciembre, donde ya lamentablemente al no haber obtenido 7 diputados y 3 senadores, no pasamos la valla electoral. Y ahí vamos a tomar la decisión conjunta con la dirigencia del partido a ver qué es lo que hacemos en adelante. Perfecto. Bien, señor Mesías, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas Seguramente gracias podremos y conversar en otra reconocido por la oportunidad. oportunidad. Muy amable, muchas Gracias. gracias. Muy buenos Hasta días. luego. Ahí estaba Mesías de Vera, entonces ex candidato presidencial con nosotros.